Esto es Latitudes, un podcast de reflexión y de encuentro. Kilómetro a kilómetro, vamos lanzando preguntas. Las respuestas vas a encontrarlas dentro de ti. Soy Tere Góngora Basterra. Empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los episodios de tu vida que guardas en el recuerdo? Dicho de otra forma, ¿recuerdas cuáles fueron tus primeros recuerdos? Para que tengas una idea de cómo soy, este es el tipo de preguntas que me hago de vez en cuando. En la película Forrest Gump, el actor Tom Hanks reflexiona sobre lo mismo en una de sus líneas. Dice: "Es curioso lo que un joven recuerda. Porque yo no recuerdo haber nacido, no recuerdo lo que me regalaron para mi primera Navidad y no recuerdo a dónde fui para mi primer picnic. Pero sí recuerdo la primera vez que escuché la voz más dulce de todo el mundo". Yo tampoco recuerdo el día que nací. Siempre vuelvo a mamá para saciar la curiosidad de mis dudas. Me gusta escuchar esa historia, la reconstruyo con las pocas fotos que tengo de ese momento. El otro día decidí hacer un ejercicio de memoria. Me pregunté, ¿qué recuerdo de los primeros años en el colegio? Y volví al salón de cantos y juegos, en el que una señora llamada Chia solía tocar el piano mientras nosotras, niñas pequeñas, dábamos saltos y entonábamos canciones. Luego me pregunté, ¿cuál recuerdas que haya sido tu juguete favorito? Y volví a una pequeña vaca que hacía ¡mu! Y que después de moverse 4 pasos hacia adelante, movía la cola. Aún recuerdo el sonido del motorcito que la ponía en movimiento. Amaba a esa vaca. También me dio por recordar la primera vez que vi algo que me hizo decir ¡wow! Y ya tú sabes cuánto me gusta a mí decir esa palabra, ¡wow! Era niña también cuando ocurrió. Y fue en el circo, en el momento justo en el que un reflector iluminó las lentejuelas de una trapecista. ¡Wow! Era una estrella que volaba por el cielo de aquella carpa roja. No tuve miedo de que cayera. Ahora pienso que aquella fue la primera vez que supe lo que era la confianza plena. Luego me pregunté, ¿cuándo fue la primera vez que se te abrió el mundo? Y volví a un momento que compartí con mi padre. Tenía pocos añitos. Él y mamá nos llevaron de viaje a un parque de atracciones. Recuerdo que nos subimos a un pequeño barquito que navegaba por el mundo. Creo que fue la primera vez que no me dio miedo la oscuridad. Recuerdo la música. Supe que cuando somos niños entendemos cualquier idioma. Porque yo no hablaba inglés, pero entendía lo que decía esa canción. ¡Qué pequeño el mundo es! Ese día papá y yo repetimos la experiencia cuantas veces pudimos. Hoy sé que aquello fue una experiencia estética y por tanto la primera vez que aprecié que la diversidad es una forma de belleza. Es curioso aquello que recordamos, aquello que se nos guarda en ese lugar importantísimo del cerebro que se llama hipocampo. El otro día mientras escribía una nota, una compañera del trabajo me dijo, «¡Qué bonita letra tienes!». Y entonces supe que ese era el mejor halago que alguien puede decirme. Así que me pregunté, ¿cuál fue la primera palabra que te hizo sentir halagada? Con la pregunta le di un repaso al hipocampo. No recuerdo el día, pero sé que fue en algún momento de mayo del 2013. Yo ya estaba inmersa en el trajín del trabajo y empezaba a encontrarme con la cultura española. Llevaba desde 2011 trabajando de cerca con este país. Toda una experiencia. Total, que en aquel mayo de 2013, después de ganar un proyecto de enormes dimensiones, recibí un email desde España que decía: «Enhorabuena, Tere, eres una máquina». ¡Buah! Mira que hay expresiones mexicanas, pero nunca antes alguien me había dicho eso. «Eres una máquina». Para los que no son españoles, «eres una máquina» es una expresión común que quiere decir que eres genial en lo que haces. Algo así como que te digan que eres extraordinaria, una fuera de serie. Eres una máquina.
Me sentía una especie de robotina extraordinariamente útil. Algunos años y muchas experiencias después de aquel email, esa expresión ya no me gustaba tanto. En su momento fue de gran impacto porque reconocía el esfuerzo. Desde la humildad y la prudencia te digo que volví a escuchar esa expresión más veces. Lo cierto es que mientras más la escuchaba, no para mí, sino para cualquiera, me nacía la impronta de querer saltar a decir, gracias, pero no soy una máquina. ¿Qué detonaba esa sensación en mi interior? Tendrás que recorrer el kilómetro de hoy para descubrirlo. Por tanto, su señoría, no se centre en el papeleo ni en los datos todo el tiempo. Déjese llevar por el kilómetro 15 de latitudes. Protesto. No soy una máquina. Hola, ser humano creativo, valiente y valioso. Soy Encarni, te saludo desde España. Bienvenido a un nuevo kilómetro. Hoy reflexionaremos sobre el trabajo y la cultura que construimos con las prácticas que normalizamos. Como mujer, como madre, como pareja, puedo decirte que para mí tener un empleo ha sido de gran importancia para tener independencia económica y desarrollarme como ser humano. Los trabajos que he tenido han servido para relacionarme con otras personas, para aprender qué tipo de compañera quiero ser y en algunos casos cómo no quiero ser. Trabajar me ha enriquecido. ¿Qué es para ti la riqueza? Para mí hablar de riqueza implica una diferenciación. Por un lado está la riqueza económica, la que se ha concentrado durante siglos en una minoría de la población mundial, la que en el mundo de las finanzas se mide por utilidades. Por otro lado está la riqueza interior, la espiritual, la que se ha cultivado, no teniendo sino dando. Lo que me gusta de esta riqueza es que está al alcance de cualquiera. Puede cultivarse en personas de cualquier estatus económico y social. Esa es la que más me gusta, la que más necesitamos. Soy de las que creen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La realidad es que todos añoramos. Los empleos nos acercan a aquello que soñamos, una casa grande, un coche, un vestido, la colegiatura para la mejor educación, los viajes, las clases de arte, la cita en el psicólogo, las aficiones. En el camino solemos encontrarnos con esa famosa frase, trabajar para vivir o vivir para trabajar. La vida me ha permitido conocer a personas de ambos bandos, las que saben poner límites entre el empleo y las relaciones personales, las que dedican toda su hora al trabajo. Es triste percibir que hemos llegado a normalizar que nuestras vidas se deban a nuestro empleo. ¿Y por qué protestaría? Mi protesta va por una educación que reduzca las desigualdades. Así que protesto por una educación que se centre en potenciar lo mejor de cada individuo, tanto en talento como en valores. Una educación que sepa potenciar aquello que hace que cada persona sea única. Porque solo la educación consigue que una persona con riqueza económica sepa que su privilegio no le da poder para tratar a otras como objetos, o que una persona con menores posibilidades económicas tenga la voluntad de desarrollarse. ¿Escuchas? La vía del cambio exige que todos subamos a bordo. Viajaremos por las historias de hoy en ferrocarril. Agarra impulso y que no se te vaya el tren. Vamos al primer encuentro del día hacia el norte 51, este 1. Hemos llegado al país que fue la meca de una de las revoluciones más importantes de nuestra historia, el lugar en donde las máquinas generaron cambios económicos, políticos, sociales y hasta religiosos. Estamos de vuelta en Reino Unido, el punto de origen de la primera revolución industrial. Estamos en el momento histórico en el que se empieza a formar la idea que actualmente tenemos del trabajo.
Y no es que antes de este momento no hayamos trabajado. Piénsalo conmigo, los seres humanos siempre hemos trabajado. Hemos necesitado de la acción para la supervivencia y eso nos ha llevado a organizarnos. Trabajo es todo esfuerzo físico o mental que suponga encontrar bienestar individual y colectivo. A ver si me explico. Piensa, por ejemplo, en nuestras madres o abuelas. ¿Dirías que no han trabajado? ¿Cuánto esfuerzo conlleva llevar un hogar y formar a un ser humano? Es mucho trabajo. Lo cierto es que no es un empleo. Cuando las industrias se levantaron, entonces se instituyó el empleo, y con el empleo, la remuneración económica. Sitúate, estamos en la Inglaterra de 1760 y son tiempos de revolución. Estamos viviendo la aparición de la máquina de vapor para transformar la energía, el uso de materiales como el hierro para construir las primeras vías de conexión. Se empieza a sustituir el trabajo manual por el trabajo mecánico. En otras palabras, estamos en el mero mole del surgimiento del capitalismo como sistema económico, en un nuevo orden social formado por la clase burguesa y por el proletariado. Adaptándolo a nuestros tiempos, la diferencia entre los empleadores y los empleados, los dueños de las industrias y quienes prestan su energía a las labores operativas a cambio de un salario. Como toda revolución, la industrial supuso un reseteo, una nueva configuración, la vuelta a la rueda, nuevos aprendizajes y nuevos terrenos inexplorados. Cambios. Sabia historia que nos enseña que la vida, más que ser un círculo, se convierte en elipse. Presenciamos éxodos del campo a la ciudad, desarrollo de tecnologías para acercarnos, los hombres al trabajo, las mujeres a las casas o en algunos casos, también a las industrias con todo y chiquitos. Vamos, piénsalo, hablamos del siglo XVIII, 29 años antes de que se detone la Revolución Francesa. Imagina, ¿qué tipo de derechos podrían existir entonces en el entorno laboral? Muy pocos. Además, en este tiempo, en algunas latitudes del mundo hay esclavitud. Las condiciones eran impensables para nuestros tiempos. Jornadas de 12 o más horas de trabajo. Imagina el gran número de incidencias y accidentes laborales. Es la primera vez en la historia que el ser humano se enfrenta a máquinas industriales. En este contexto empezó a cobrar sentido un término que tiene sus orígenes en la antigua Grecia, el Homo faber, una palabra en latín que significa el hombre que hace, el hombre que produce. ¿Lo habías escuchado antes? Pues es un concepto tan antiguo como actual que tiene diferentes connotaciones o significados. En el kilómetro de hoy voy a centrarme en la interpretación que se contrapone al sentido del Homo sapiens. Venga, atención, que no quiero que te pierdas en los conceptos. Si el Homo sapiens es el ser humano que sabe, el Homo faber es el ser humano que produce. Producir, producir, todo el mundo a producir. ¿Cómo se puede pensar cuando el trabajo te deja exhausto? ¿Qué tiempo puede haber para los sueños y para los placeres mundanos cuando se está tan cansado de la jornada laboral? Lo cierto es que durante la Revolución Industrial, otra gran invención adquirió relevancia mundial. Permitió organizar y coordinar el movimiento de los trenes a su destino. ¿Lo adivinas? El reloj. Dice el filósofo, historiador y sociólogo Lewis Mumford que el reloj fue la máquina decisiva en la era industrial y no la máquina de vapor. Curioso, ¿no crees? Casi siempre relacionamos a la revolución industrial con los ferrocarriles, pero no con el reloj. En este momento histórico fue cuando el tum-tum del corazón empezó a ser reemplazado por el tic-tac del reloj. Es verdad que la idea del reloj como medio para entender el orden del día ha existido mucho antes que este tiempo revolucionario. Relojes solares, relojes de arena. Pero lo relevante es que por la industria fue necesario entender el tiempo socialmente
y mucho más allá de las propias fronteras. Vuelvo a citar a Lewis Mumford. Se hubiera podido llegar al régimen moderno industrial sin carbón, sin hierro y sin vapor, pero resulta difícil imaginar que ello hubiera podido ocurrir sin la ayuda del reloj. La nueva actitud hacia el tiempo y el espacio infectó el taller, los bancos, el ejército y la ciudad. El ritmo de trabajo se aceleró, las magnitudes aumentaron. Conceptualmente, la cultura moderna se lanzó al espacio y se entregó al movimiento. Al llevar la cuenta del tiempo, al comerciar y al guerrear, los hombres barajaban números. Y finalmente, a medida que se generalizó la costumbre, solo los números se tuvieron en cuenta. ¿Lo ves? ¿Ves la importancia de conocer el pasado para entender el presente y transformar el futuro? Querida o querido sapiens, ser humano que sabe porque piensa y que tras pensar, hace. Ni todo a los números, ni todo a las letras. Balance. ¿Puede comprarse el equilibrio? Creo que no. El equilibrio es un proceso, se trabaja, conlleva tiempo libre. Si no, pregúntale a quienes practican surf o yoga. El equilibrio ha sido siempre uno de los retos más grandes del ser humano. El reto más importante de las 4 revoluciones industriales que llevamos. Vamos a dar un salto considerable en el tiempo. Que no se te vaya el tren. Las vías de la imaginación nos llevarán al otro continente. Vamos a Norte 23, Oeste 89. Hemos avanzado 251 años. Algunos de los eventos en el inter de este tiempo te los he contado en los kilómetros 13 y 14, por si aún no lo has escuchado. Ahora hemos llegado a la antigua estación de ferrocarriles en Mérida, Yucatán. Nos adentramos a un edificio precioso que fue construido en un periodo de riqueza económica cuando la industria henequenera concentraba en las haciendas abundancia y esclavitud en iguales proporciones. Desde el 2004, este lugar es sede de una escuela superior de artes, la institución que tiene la noble y necesaria labor de profesionalizar a jóvenes artistas y que además me ofreció mi primer empleo formal. Fue ahí en donde tuve el primer encuentro con el liderazgo humano, organizacional y con una cultura de trabajo cimentada en la colaboración, la planificación, el seguimiento y la innovación. La primera autoridad profesional que tuve fue una mujer de letras. No exagero cuando te digo que las puertas de su despacho siempre estaban abiertas para mí y para todos. Yo era una chavalilla de 24 años y con su guía crecí la confianza de llevar el departamento de vinculación y extensión. Aquella mujer me exponía al peligro, me daba carta abierta, propiciaba conversaciones y me mostraba el camino. No sé si es suerte o si será destino, pero un día caluroso me llamó para decirme: Hola Tere, estoy buscando a alguien como tú, para un trabajo diseñado para alguien como tú. ¿Cuándo puedes venir? No me lo pensé. Me planté en su oficina a las pocas horas. Acepté el empleo sin saber que en los siguientes 3 años me iba a permitir observar desde un sitio privilegiado lo que significa ser un líder y cómo se construyen culturas organizacionales en las que importan las personas y el talento se desarrolla. Como es lógico y necesario en el camino de la vida, cometí errores en algunas responsabilidades. Sé que desesperé a aquella directora en más de una ocasión, pero ella siempre tenía una forma poética de señalar el rumbo. Había algo especial en aquella estación de ferrocarriles, ese sitio en el que alguna vez los trenes transportaban personas y mercancías y que ahora se había transformado en semillero del arte, generador de cultura. Un día,
Aquella directora me dijo: hay un proyecto educativo. Nos están concediendo 1 hora para un programa de radio en línea de contenidos culturales. Quiero que lo lleves tú. ¿De qué se trata, maestra?, pregunté. Piénsalo y cuando lo tengas, me lo cuentas. A la semana volví a buscarla y le dije que estaba lista para lanzar Lee sin pretextos, un programa de radio online, la palabra podcast aún no estaba en tendencia, que se transmitía cada jueves. Era la primera vez que me enfrentaba a una hoja en blanco y empecé a generar contenidos. A veces pienso que muy probablemente ella fue la primera persona que impulsó mi carácter hacia la búsqueda de mi propia voz. Entendí que el liderazgo es educación. ¿No la etimología nos dice que educar es conducir a dar lo mejor de nosotros mismos? Ella lo hizo conmigo. Con su guía, me involucré en proyectos realmente transformadores. Me impliqué con aquel equipo de personas. Ha sido el único lugar en el que he trabajado en donde la mayoría de los cargos de responsabilidad estaban liderados por mujeres. Había un respeto por escuchar las opiniones de todos. El día a día construía la tolerancia, incluso en los momentos de conflicto. A veces me pregunto si el hecho de que ella tuviera un perfil artístico contribuía a la forma en la que se hacían las cosas. Los informes de resultados anuales se preparaban con mimo, se orquestaba y se practicaba como si se tratase de un concierto. Con el tiempo, me ocurrió lo que supongo pasa en las ambiciones de una joven de 26 años. Quería estudiar una maestría y viajar por el mundo. Aquel trabajo me hacía feliz, pero no me ofrecía el salario suficiente para costearme una maestría. Así que una tarde calurosa, una amiga me llamó y me dijo: están buscando a alguien como tú para un empleo que parece haber sido diseñado para ti. Entonces, como buena sapiens, decidí que era momento de cerrar el ciclo. No olvidaré nunca aquel día. Entré a su oficina, me senté en el sillón marrón y le dije: maestra, es hora de irme. Amaba aquel despacho con su amplia ventana, decorada con pequeñas piezas de arte que me regalaban los estudiantes. Admiraba el espíritu de aquellos jóvenes que habían tenido la valentía de seguir su vocación artística, en una sociedad que ve el arte como un hobby y no como una profesión útil, una profesión necesaria para darnos al resto de sapiens del mundo el verdadero valor de la vida. Dice el poeta francés Théophile Gautier que el arte es lo que mejor consuela vivir. Yo me despedí de la antigua estación de ferrocarriles, del sector público, de los proyectos culturales y educativos en agosto de 2011. Agradecí por lo que aquel empleo me dio: un sentido, una dirección, un ideal, un gusto por compartir lo que sé, la seguridad para hablar en público, la creatividad para saber qué hacer frente a una hoja en blanco y, lo más importante, el empleo que me puso de frente a un referente humano creativo y ético, una mujer entrañable que me hizo sentir reconocida y valorada, la primera persona en percibir que dentro de mí había algo que merecía mucho la pena en ser expresado. Endings are beginnings, dice una canción. Todo final trae consigo un inicio. Y así aconteció que un par de semanas después empecé otra etapa profesional que me ofrecía los medios para alcanzar las ambiciones y sueños a mis 27 años. Conseguirlo dependía de mí. Aquel nuevo trabajo no solo me permitía pagarme la maestría, me ofrecía la oportunidad de hacer algo que entonces anhelaba: llegar lejos. Es tiempo, viajeras y viajeros. A bordo todo el mundo. Vamos tren chup chup hacia la próxima latitud del mundo. Llegar lejos. ¿Qué significa llegar lejos? ¿Qué es lejos? ¿Qué conlleva?
La etimología latina dice que lejos es un adverbio comparativo que viene de la palabra laxius, que quiere decir ampliamente o más espaciosamente. Y en ese sentido sí, yo quería ampliar mis experiencias. Quería subir la escalera del éxito. Así que ahí me vi, inmersa en un nuevo sector, en la industria del lujo, el sector privado, las multinacionales, en un trabajo comercial con ambiciosos objetivos por delante. Si sabemos mirar, los empleos nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos. Y yo me descubrí abriendo un mercado, creciendo mi zona geográfica, viajando sola, de vuelta a 1 kilómetro cero, recorriendo kilómetros en el coche. Me enamoré del sureste de mi país y sembré relaciones con personas que guardo en el recuerdo. Especificamos las marcas para las que trabajaba en proyectos de enormes dimensiones y en el Inter aprendí a estar a solas conmigo, a disfrutar de decir, mesa para uno, por favor, cuando llegaba a cenar a algún restaurante. Me gustaba ese trabajo. Vaya que sudé. Sin darme cuenta, aprendí a nadar con tiburones, a meterme al ruedo. Nunca me ha gustado ser espectadora. No me gusta torear a los toros desde la barrera. ¿Eso es tan fácil? Un amigo dice en tono sarcástico que el reconocimiento a las personas eficientes es más trabajo. Y yo supongo que era eficiente, porque con el número de objetivos alcanzados, crecía el número de destinos, la zona geográfica y el número de correos electrónicos en el buzón de entrada. Pues sí, ¿no crees? Estaba llegando lejos. Terminé la maestría, amplié conocimientos y con ello vino una promoción. Ahora sí vi que en aquella empresa había una escalera. Un escalón más arriba, un poco más de reuniones y otro buen chute de correos a la bandeja cada semana, a todas horas. Vaya que aquel trabajo me llevó lejos y me dio momentos de alegría. Por una decisión personal brinqué de México a España. No sé si fue suerte o destino, o si fue que había respondido con creces a aquella oportunidad laboral. Pero crucé el Atlántico con la promesa de poder continuar el trabajo con aquella empresa. Esta vez no correspondía a hacer labor comercial, correspondía a estar dentro del corporativo. En mis ojos no había gran diferencia. Mis compañeros y compañeras se convirtieron en mis nuevos clientes. Estaba motivada. Dice el historiador español Fernando Díez Rodríguez en su libro Homo Faber que el trabajador motivado es fuente inagotable de energía física, de destreza y de capacidades laborales. Y yo de verdad estaba motivadísima. Vino un proyecto al que me entregué de lleno y al que le volqué todo mi entusiasmo. En el mapa de mi historial personal apareció el voto de confianza de otro directivo que me dio carta abierta para liderar unos talleres con clientes de todo el mundo. Ahí va la mexicana con sangre maya amplificando el latido. De Almería a Singapur y de ahí a Toronto. Y de Toronto a Manhattan y un salto más hacia Boston. De vuelta a Madrid, Barcelona y Sevilla. Y más tarde a Berlín, Múnich, Bruselas, Estambul, Londres, Milán, Lisboa, Oporto, Dubái. ¡Buah! Llegar lejos. Era una máquina. Lo estaba consiguiendo. Tenía un trabajo de sueño. Pero había algo en el engranaje que empezó a fallar. Tenía que ver con la compensación, con la conciliación, con los egos, con la falta de credibilidad, con la balanza. El número de reuniones empezó a dejar poco espacio para la creatividad. Estaba yendo demasiado rápido. Entré a un bucle que me impidió ver los límites y me pasé de la raya. Mientras más visibilidad tenía de algunas posiciones de aquella escalera, más me hacía falta la coherencia. Algo me hizo darme cuenta que estaba como mecanizada. Empecé a notar que para mí no eran normales algunas prácticas, que para otros sí que lo eran. Empezó a incomodarme advertir que las reuniones casi siempre eran presididas por hombres. Notar que en la mayoría de las ocasiones las voces de las mujeres se escuchaban con menor grado de atención. Y empezó a acumularse la frustración, la sensación de ir siempre con la lengua afuera, de que nada nunca fuera suficiente. Por las mañanas, era como prepararse para llevar una armadura medieval encima y pensar, venga, a ver con qué me voy a encontrar hoy. Llegué a pensar, es tu problema, Tere, te tomas demasiado personal las cosas, aprende a separarlo.
pero no podía. No entendía por qué uno tiene que vestirse de otra persona para ir a la oficina. Además, ¿cuánto tiempo invertimos en nuestros empleos? ¿Cómo no se convierten en algo personal cuando el porcentaje de tiempo que les dedicamos supone restar espacio para nuestros propios hobbies y nuestras relaciones personales? Era un tema de cultura organizacional. ¿Quién es responsable? Me resulta injusto decir que es exclusivamente responsabilidad del empleador. Las empresas son un microuniverso social y como en la sociedad, la cultura la creamos todos con las prácticas cotidianas que hacemos normales. Dice el consultor Xavier Marcet en un artículo llamado Construir brevedades que tener un cargo sirve para inspirar, no para cansar. La tarea del líder es inspirar y crear zonas de confianza donde todos tengan su espacio. Y a mí me empezaron a faltar esas zonas de confianza, esa inspiración real, la que va más allá de la imagen, la que se nutre de la raíz, la que promueve que llegar lejos no es subir la escalera a costa de los demás, sino un espacio en el que te desplazas entre puertas siempre abiertas para el diálogo en el que se te escucha desde la humildad. ¿Hace tanta falta la humildad en las organizaciones? Y entonces, lo noté. Me estaba apagando. Me estaba transformando en una persona irascible. Pensé, Tere, pasa del tema. Deja las cosas como están, que te dé igual. Pero la vida no me da igual. Así que ocurrió lo que supongo que pasa con las personas que se sienten perdidas. Entre las exigencias y la prisa, reventé y me perdí. Cuando pierdo el norte tengo 2 estrategias claves. Una es preguntarme qué no quiero para mi vida y la segunda es volver atrás, al recuerdo. Recordé a aquella directora, a mi trabajo anterior. Fui a mi buzón de correo personal, leí los últimos emails que habíamos intercambiado, uno en el que ella me preguntaba sobre leer sin pretextos. Me di cuenta que no tenía ninguno de aquellos episodios y empecé a buscar a los antiguos compañeros y con ayuda de mi familia en México, los recuperé. Esto fue lo primero que escuché. A mí me gusta pensar en la literatura y en el acto de escribir rigurosamente como una expresión o un ejercicio de libertad. Creo que si una persona llega a ser completamente libre es cuando recurre a las artes. La literatura como una manifestación del arte, el teatro, la música son algunos medios que a lo mejor nos hacen en algún momento u otro sentirnos completamente libres. Esa soy yo en 2010. No puedo decir qué fue. Fue un instante, un clic, un vuelco al corazón, un despertar. Y lo supe. Quería volver al origen, a los proyectos que me hacían sentir que contribuía a que el mundo fuera un poquito más valioso. Quería recuperar el tiempo perdido. Valoré lo que el italiano Nuccio Ordine llama la utilidad de lo inútil. Como buena femme sapiens, es decir, un ser que sabe por qué piensa y que piensa por qué siente, tomé la decisión de actuar desde la honestidad. Y ocurrió que actué con coherencia. No olvidaré nunca la sala en donde le dije a 2 hombres que habían confiado en mí que era hora de irme y renuncié. Dice Julia Cameron en su libro El camino del artista que renunciar es otra forma de referirnos a una distancia. Es un desapego, un sentimiento típico del trabajo continuado de cualquier práctica meditativa. Yo supongo que renunciar es también una forma de protestar, una forma de manifestar que hay un límite. Agradecí por lo que aquel empleo me dio. Un voto de confianza, la posibilidad de implicarme con personas de todo el mundo, el gusto por compartir lo que sabía de la empresa y de sus productos con pasión, la valentía de enfrentarme a comités directivos, la creatividad para intentar promover una transformación cultural, las relaciones personales que cultivé y lo más importante, un recordatorio de lo que soy.
Aquel me ofrecía el salario suficiente para costear viajes y caprichos, pero dejó de hacerme feliz. No dejaba tiempo para lo importante. Ambos, el trabajo y yo, habíamos llegado lejos juntos. Supongo que llegué al punto en el que reconocí que yo le había dado lo mejor de mí y que si permanecía más tiempo, no habría respondido siguiendo los valores del código de ética que había firmado 8 años atrás. Algunas cosas ayudaron a tomar la decisión. Pude permitírmelo. Tenía un ahorro, 0 deudas, 35 años, sin hijos y una experiencia que ayudó a que encontrara un nuevo trabajo en poco tiempo. Además, coincidí con un grupo de personas inspiradoras y ya tenía en mente y corazón un proyecto chulísimo llamado Latitudes, que es el que contigo hoy alcanza su kilómetro 15. En este punto de mi mapa personal, lo he resuelto. No hay pase express para alcanzar el éxito. Me he replanteado el concepto y no lo mido ni en riqueza económica ni en desplazamientos verticales hasta las más altas posiciones de una escalera. Cada persona tendrá sus propios indicadores de desempeño y felicidad. A mí, el griego Séneca me ha dado una atrevida idea para saberlo. Cuando quieras calcular el auténtico valor de un ser humano y conocer sus cualidades, examínalo desnudo. Que se despoje de su patrimonio, que se despoje de sus cargos y demás dones engañosos de la fortuna, que desnude su propio cuerpo. Contempla su alma, la calidad y nobleza de ésta, si es ella grande por lo ajeno o por lo suyo propio. La mujer de letras de la que te hablé se llamaba Beatriz. Ella solía decirme: Tere, la vida es siempre más inteligente que nosotros. ¡Cuánta sabiduría en Beatriz! La pandemia ha venido a poner en evidencia el tiempo de revolución. Me gusta imaginar que fue la forma que tuvo el planeta de protestar. Los vientos de cambio exigen que las empresas tomen protagonismo, aún más cuando la crisis mundial se extiende a la política. Hay mucho más que la utilidad financiera. Necesitamos liderazgos verdaderamente humanos. Los KPIs no pueden seguir siendo simplemente económicos. Debemos erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, una educación de calidad, alcanzar la igualdad entre géneros, garantizar la disponibilidad del agua, asegurar el acceso a energías asequibles, fomentar el crecimiento sostenido, desarrollar infraestructuras resilientes, reducir las desigualdades, conseguir que las ciudades sean inclusivas, tomar medidas para el cambio climático, conservar a nuestros mares y océanos, proteger nuestros ecosistemas terrestres, promover la paz y fortalecer una alianza mundial. Lo que recién he mencionado no es un pensamiento utópico. Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU nos ha propuesto para la Agenda 2030. Personalmente, he tenido que llegar lejos para saber en dónde están los límites. Aunque entiendo la intención detrás de esta expresión, no soy una máquina. Creo que seguiré prefiriendo que me digan que soy un sapiens creativo, divertido, coherente y valioso. O ya de paso, volver a ese halago que tanto me gusta. ¡Qué bonita letra tienes! Es hora de que cada uno vuelva al vagón de su día. Disminuye la velocidad, amiga o amigo sapiens. Tú tampoco eres una máquina. Seamos parte de la solución y no del problema. Cierro el kilómetro del día con una frase del dramaturgo Eugene Ionesco. El hombre moderno, universal, es el hombre apurado. No tiene tiempo. Es prisionero de la necesidad. No comprende que algo pueda no ser útil. Un país en donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots. Un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sonríe. Un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. Gracias por llegar hasta aquí. Hicimos una playlist en Spotify para acompañar este relato.
Te recomendamos ir a somoslatitudes.com para encontrar todos los enlaces. Aquí te van los acentos del relato de hoy. Encarni Martos nos dio la bienvenida e introdujo al tema. Manolo Barrera Campos le dio voz al filósofo Lewis Mumford. Geraldine Abraham narró algunos fragmentos para darle dinamismo a la narración. La directora de la que te hablé es Beatriz Rodríguez Guillermo. Ella falleció poco después de que yo me mudara a España y me tomó desprevenida. La voz es de Esperanza Baeza, quien colaboró con ella en primera fila por más de 20 años. Es curioso lo que recordamos de las personas que se han cruzado en nuestra vida. Supongo que en el recuerdo está el verdadero sentido del tiempo. ¿Cómo crees que te recordarán las personas con las que has trabajado? La guitarra que escuchaste en la entrada y en la salida es de Alexo Castellán. Ha tenido la generosidad de compartir su música de autor para esta temporada. Latitudes, recuérdalo querido amigo o amiga, es un proyecto colaborativo. El diseño de audio es de Kenneth Trian, la revisión editorial de Adi Góngora Basterra, la identidad gráfica de Laura Valero y Mabel Sánchez, el guión de una servidora, Tere Góngora Basterra. Sin más, amplía el latido. Si en Latitudes encuentras utilidad y beneficio, nos encantará que lo compartas. Regresamos la próxima semana. Sitúate en tu historia personal. Recuerda que cada latitud de tu camino te ofrece una idea, una emoción o una persona. No, querido Sapiens, no eres una máquina, eres un ser humano valioso. Somos los encuentros que tenemos. Manolo, Geraldine, ¿me ayudan? Somos Latitudes. Un besito muy grande, personas creativas, amorosas, diviértense la vida y disfruten el hoy, que es un ratito nada más, un suspiro. ¡Mua!